Bueno, vamos a continuar con, respondiendo a algunas de las consultas que ustedes presentaron, sobre todo respecto de los temas. Les decía que a ustedes necesitan ver, ¿sí? Porque estas clases les tienen que servir a ustedes, ese es el espacio de ustedes, este es el tiempo de ustedes, así que, bueno, a mí me parece necesario que pregunten sin dudas, sin temores, porque por supuesto todos nos vamos a equivocar, todos estamos aprendiendo, así que parte de este proceso de aprendizaje, por supuesto, tiene que ver con sincerar y reconocer cuáles son las dudas, cuáles son las falencias, qué es lo que no estamos comprendiendo, ¿sí? Y por supuesto, para poder hacer estas preguntas, esto que decía Miriam me parece fundamental, tienen que tener el material de estudio, ¿sí? Nosotros en este módulo, que es el módulo de Derecho y Organización Jurídica del Estado, vamos a trabajar solamente con un libro. Si bien ustedes pueden ir, ya me estuvieron preguntando si pueden acceder a otro material o pueden estudiar, por supuesto que, y aparte a lo largo de toda la carrera, ustedes van a estudiar de muchos libros. Y solamente decirles que el examen que se hace para nivelar y todo este proceso de acompañamiento, de nivelación, lo hacemos con un libro que es un libro de Mónica Pinto, que se llama, el libro se llama Elementos de Derechos Humanos. De ese libro solamente estudiamos en este módulo los 6 primeros capítulos, ¿está? Lo que nosotros hicimos en esta clase de repaso, y esto sobre todo respondiendo a la pregunta que hizo Miriam recién, en esta clase de repaso lo que nosotros hacemos es eh, recorrer cuáles son los temas más importantes de cada uno de los capítulos. Ayer, Miriam, vimos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, los temas fundamentales. Por supuesto que nosotros en 2 horas no podemos desarrollar todo el contenido, pero sí cuáles son los aspectos centrales, sobre todo enfocándonos en cuáles podrían ser los probables temas de examen, ¿sí? Que me parece interesante enfocarnos también ahí, como para que ustedes puedan alcanzar la nivelación, ¿está? Eso por un lado. Y por otro lado, decirte, Miriam, que todas estas clases quedan grabadas, quédate tranquila, porque nosotros ya tuvimos 10 primeras clases, ustedes recordarán, para quienes ya estuvieron presentes, y veo algunas caras conocidas, ya de agosto, septiembre, octubre, para que ustedes puedan nivelar para febrero del año que viene, ¿sí? Y en estas clases, ahora ya finalizando noviembre, lo que estamos haciendo es un repaso de todo lo que ya vimos. Por eso es tan breve el tiempo que nosotros tenemos ahora para compartir estos capítulos que hoy tendríamos que ver, capítulos cuarto, quinto y sexto, ¿sí? Lo que sí me parece importante, Miriam, que vos te quedes tranquila que quedan las clases grabadas, ¿sí? Así que ustedes acceden al campus virtual y ahí pueden descargar cada una de las clases, inclusive esto que me decías que por ahí tenés problemas de internet, como a todos nos pasa, ¿sí? Con el tema de internet estamos todos igual. Así que por ahí podés descargar, me parece que a la noche hay mayor conexión. A mí me pasa, por ejemplo, que me conviene trabajar a la noche con el tema de la compu porque tengo internet más fluido, entonces en una de esas también pueden descargar los videos en su computadora y no necesariamente los tienen que estar viendo en línea, ¿está? Esto es algo que por supuesto ustedes decidirán cómo hacerlo. Respecto del material, propiamente dicho, yo sé que estaba circulando un drive, pero que hicieron ustedes, a ver, algunos de los estudiantes hicieron un drive y estaban pasando un link. Si alguno de ustedes lo tienen, yo les voy a agradecer, miren, les habilito el chat y les voy a agradecer que ustedes lo puedan pasar, entonces, tanto Miriam como las demás personas pueden acceder, ¿sí? Ahí está habilitado el chat. Entonces pueden acceder al material. La verdad es que yo el material no lo tengo digitalizado y no copié tampoco el link, así que por eso recurro a la buena voluntad de tus compañeros como para que puedas acceder a ese material. Y en el aula lo que ustedes tienen disponibles son las clases, los PowerPoint con los que estuvimos trabajando, y aparte de las clases que habíamos dado, esas primeras clases, también hay videos donde, porque ustedes fueron acercando algunas de las preguntas, y entonces lo que hicimos fue también contestar las preguntas a través de videos, porque me empezaron a escribir por correo, y la verdad es que
bueno, resultó que les digo, agosto, septiembre, eran alrededor de 1000 aspirantes a ingreso, y se me llenó la bandeja de entrada del correo con consultas, que me parece buenísimo. Entonces lo que hicimos fue ver cuáles son las preguntas más importantes o las más reiteradas, las que a ustedes les va a servir, porque aparte preguntaron de todo, muchas preguntas acerca de cuestiones, por supuesto, vinculadas al derecho, y lo que hicimos entonces fue responder las preguntas más importantes que están vinculadas, por supuesto, con el examen que ustedes van a nivelar, ¿está? Así que también puedes acceder a ese video. Yo quisiera saber si, bueno, acá hay alguien que dice ahí subí al grupo el PDF. Yo quisiera saber si alguien puede mandar algún link o para ser parte de ese grupo o para, a ver, estoy viendo ahí. La verdad es que yo desconozco de qué están hablando, no tengo ni idea, y sí lo que les voy a pasar, acá estoy buscando, es el link para todas esas personas que todavía no están logueadas para ingresar al campus virtual. Yo les paso cuál es la página que ustedes tienen que, acá, clases preparatorias, yo les paso este link, ustedes tienen que rellenar, es un formulario donde se les pide una dirección de correo, revisen que esa dirección sea correcta, que esté funcionando, que esté activa, por supuesto apellido, nombre, DNI, cuál es la localidad de procedencia, el número de celular con el código de área, y por supuesto, bueno, a ver, también se piden algunos otros datos personales, pero nada más. Enviando esto, ustedes tienen que esperar entre 48 horas, 48 y 72 horas hábiles para que el sistema los pueda dar de alta, y después ya pueden ingresar al aula virtual, donde tienen en el campus, ustedes tienen, ahí mandé, en el campus ustedes tienen todas las clases de todos los módulos ya disponibles, como para que ustedes puedan ir estudiando, por supuesto con el acompañado siempre del material. Esto es algo que también quiero recalcar, no van a probar o no van a poder nivelar simplemente, no van a poder nivelar simplemente con, les decía, ay, están tocando timbre, les pido disculpas, con las clases, ¿sí? Sí o sí tienen, por favor, que leer el material, tienen que estudiar el material, y lo que hacen las clases es simplemente un acompañamiento. ¿Está? Me esperan un... Ya vuelvo porque si no, no van a dejar de tocar. Ahí te preguntaba si tenés otra consulta que hacer, ¿eh? Ahí, si querés reactivarte el audio, me decís y no hay problema, ¿sí? No, ninguna duda más. Bueno, ahora mira, ya ahí anoté tenés los todos los dos links. links. Dale, genial. Sí. Así que ingresá, y ¿sabes qué te recomiendo? Que puedas ingresar ahora mientras estamos en clase. Entonces, si tenés cualquier duda, cualquier inconveniente, lo volvemos a plantear acá. ¿Está? Ajá, Y no quedamos descolgados. Genial. Bueno, pues, Yasmín también levantó las manos. No, por favor, gracias a vos, Miriam. Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo todo bien, gracias. Bueno. A mí me pasó más o menos parecido a Miriam. Ayer entré tarde porque no me permitía entrar con el IDE. Y escuché hablar mucho de una prueba. Disculpe que mi ignorancia sobre esto, pero quería saber de qué se trata, cuándo es. Ok. Sí. Sí, está bien la pregunta. Miren, nosotros hemos hecho también reuniones de ambientación a la vida universitaria, donde se explican no solamente cómo se llevan adelante los... les voy a pedir que se silencien los micrófonos, por favor, donde se llevan adelante no solamente los exámenes, sino que también les explicamos cómo es la carrera, cómo se puede cursar, cuáles son las perspectivas. Así que yo te recomiendo que puedas ingresar al campus y que vayas a esa clase, ¿sí? Que está grabada y que fue una clase que se dio para todos los estudiantes. De ninguna manera es eliminatorio, eso es algo que yo quiero que les quede claro, ¿está? Si ustedes no nivelan en febrero,
tienen la posibilidad de nivelar en mayo, y si no, tienen la posibilidad de nivelar en septiembre, octubre, ¿está? Así que la idea es que ustedes puedan ingresar, esta nivelación no hace nada más ni nada menos que puedan ingresar con conocimientos mínimos o conocimientos básicos, sobre todo en este año hemos comenzado tan temprano. Ayer también me preguntaban por qué comenzaron tan temprano, precisamente por toda esta cuestión. Hay muchos y muchas estudiantes que no han podido culminar o este último año les ha resultado bastante complicado. Entonces lo que hacemos desde la universidad y en particular desde la Facultad de Derecho es tratar de acompañar lo más que podemos a los estudiantes, sobre todo en este nexo, para ser de nexo, para que este paso y esta transición de la escuela secundaria, con todos los problemas que ya tenía la escuela secundaria, bueno, hay que a esto sumarle la pandemia en nuestro país, razón por la cual nos pareció fundamental, y la verdad es que me parece una política acertada desde la facultad, poder acompañar y hacerles hacer este proceso, ¿sí? Y que ustedes no tengan que ir aparte a profesores particulares, a las academias, etcétera, etcétera, porque somos nosotros los mismos docentes de la facultad los que estamos acompañando este proceso. Así que eso me parece fundamental. No es necesario que ustedes vayan a academias, ni a ver, que lo quiero hacer, por supuesto, a ver, eso va a depender de cada uno, pero la idea es que ustedes puedan nivelar con nuestro acompañamiento, ¿está? Así que bueno, esa es la idea. Y respecto en particular de la nivelación, sí te voy a pedir por favor que vayas a esas clases donde se explican bien cómo son los módulos, ¿sí? Dale. Mirna. Bueno, después de Mirna, habilito 2 micrófonos más y ya comenzamos con la clase, porque si no, no vamos a empezar más. Sí, buen día, Mirna. profe. Hola Mirna, ¿cómo estás? Bien, bien. Mire, yo estoy re perdida. Ayer tampoco pude entrar a la clase porque, o sea, entré, pero no la escuchaba. Y con respecto al material, eso que estuvo explicando, se ingresa en el campus de la misma página, ¿no? De la universidad, pero tenemos que estar habilitados. ¿Entendí bien? Claro, sí, está bien. Vos, a ver, para ingresar al campus virtual lo que necesitas es estar logueada en este link que yo te pasé. ¿Está? Que yo ahí tienen. Bueno, una vez que ustedes se inscriben ahí, por supuesto tienen que revisar, por eso les digo, vean el correo que ustedes han habilitado, porque es ahí donde ustedes van a poder ingresar a su correo, les va a llegar cuál es la clave para ingresar al campus. Y una vez que ustedes están en el campus ya van a poder ver, lo primero que aparece en el campus es instancia nivelatoria. Ahí directamente cliquean y ya pueden ingresar a todas las clases, a cada uno de los módulos. Está muy bien ordenado, se llega de manera muy fácil, así que por eso no tengan problemas. Sí, inscríbanse. Bueno. Después, respecto al material, está ahí en ese drive que pasaron tus compañeros recién. Sí, y con respecto a la información para saber las clases, todo eso para el año que viene, todavía no se sabe nada. Sí, eso va a estar en la página de la facultad, y por supuesto ustedes recuerden que al ser de extensiones tienen que comunicarse directamente con el coordinador de la extensión en donde sea que ustedes estén. ¿Está? Bien. Así que queden, y sobre todo tienen que tener contacto desde las redes, no hay ningún problema. Si ustedes quieren preguntar, yo les había dejado ayer también el correo de la Secretaría Académica, pero ustedes saben que en las redes siempre se está comunicando, ¿está? Así que respecto a eso, manténganse informados porque se van a ir sabiendo. Sí, recuerden que las inscripciones ya son a partir del 1 de diciembre, ¿está? 1 de diciembre. Sí, a partir que hay que ingresar. ¿Cómo? ¿Que hay que volver a ingresar y volver a inscribirse o uno ya está ya? No, por ahora si vos ya hiciste la preinscripción estás preinscripta. Después vos tenés que inscribirte presentando la documentación que se solicita, ¿está? Que eso también está, así que respecto a eso no se preocupen porque eso también está en las clases que le había dicho a Yasmín recién. Es una clase que hicimos con todos los estudiantes donde se contestaron todas estas cuestiones de tipo administrativas. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Bueno, no, por favor, Mirna, de nada. Joey Noira. Hola.
¿no? A ver, hola, buenos días, ¿cómo está, Sí, hola, profesora? ¿cómo estás? Mira, te estuve escuchando, ¿viste? Y me parece que has respondido el 75% de mis dudas. Ahora, lo único que me queda entender es de qué forma, es decir, en qué formato nosotros haríamos la inscripción, porque, por ejemplo, en el caso de Formosa, yo soy de Formosa Capital. La circulación, no sé si estás enterada, está totalmente imposibilitada y más que nada en la extensión en Clorinda, ¿viste? Sí, sé, sí, ¿vieron en la sentencia de la Corte? Sí, ¿O no? sí. Bueno, enfocándonos en tu pregunta, está muy bien. Sí, por supuesto que va a ser virtual, por eso les digo, estén atentos porque inclusive quienes todavía no tengan la constancia de los estudios secundarios finalizados, como así tampoco quienes no solamente quienes no han finalizado los estudios, como así también quienes no consigan obtener esa constancia precisamente por todo esto que estamos pasando, es que se extendió el plazo de presentación de esa constancia. ¿Está? Así que lo importante es que ustedes puedan inscribirse y la documentación que se manda también va a estar establecida específicamente en la página de la facultad y en todas las redes, así que también los dejo con esa inquietud de que ustedes se mantengan comunicados en las redes, ¿está? Pero se va a mandar, por supuesto, esto contestando, perdón, respondiendo concretamente, la primera documentación que se manda es virtual. Por supuesto que ustedes van a tener que escanear, ya les digo, su documento, por supuesto, de los dos y ambos lados, y la constancia Es decir, todo lo que se pueda digitalizar, toda clase de certificados, título, bueno, en mi caso no es un certificado, sino el título ya directamente, para corroborar los niveles educativos que he alcanzado. No solamente el secundario, lo único que se pide es la finalización de estudios secundarios. Genial. Buenísimo. Solamente eso, y por supuesto quienes ya tienen el título de estudio finalizado, está muy bien. Sí, se les pide por favor que tengan la amabilidad de revisar que esté bien escaneado, porque hemos recibido algunos escaneos, por supuesto, de mala calidad, y entonces tenemos que volver a pedirles, y la verdad es que imagínense que son un montón, entonces el trabajo es uno por uno que estamos revisando, y oportunamente cuando podamos volver, ¿sí?, a la normalidad, todo entre comillas, sí vamos a pedir, por supuesto, la documentación física, ¿sí? Pero por el momento va a ser virtual. Bien, y al respecto de los materiales bibliográficos, ¿solamente este link del Drive que mandaron y nada más? ¿O hay algún otro lugar a donde podamos recurrir para los materiales a quienes nos hemos conectado recién y realizamos la preinscripción recién? Bueno, mira, la verdad es que yo no miré ese Drive, no lo tengo. Yo sé que estaba circulando un Drive. Lo que vos vas a poder ver una vez que ingreses al campus virtual es la referencia de cada uno de los autores, ¿sí? Vas a poder ver que nosotros acá en el módulo de Derecho y Organización Jurídica del Estado vamos a trabajar con el libro de Mónica Pinto, ¿sí? Que es lo que yo te puedo decir. Y después cada uno de los demás módulos también citan cuál es la bibliografía recomendada. Entiendo que en ese drive está todo, porque es algo que está circulando entre los estudiantes que han podido digitalizar los libros, ¿sí? Pero la verdad es que yo no tengo el material digitalizado. Bien, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Nicolás, bueno, la última pregunta que respondo, Nicolás, y ya comenzamos con la clase, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Mi pregunta era porque yo soy de Esquina Corriente y esta es mi preinscripción y esta es la segunda clase que asisto, pero la primera de usted. Bueno, bárbaro. Y quería saber si tengo que prestar atención a todo lo que está hablando porque estoy cero en lo que están hablando de eso y estoy prestando atención nomás tratando de entender un poco. Bueno, Nicolás, bienvenido entonces. Gracias. Sí, quédate y escuchá, y aparte esto, hay 2 links que ya pasamos, entonces con eso vas a ver que siguen compartiendo algunos links que ya no sé qué están compartiendo, les voy a deshabilitar el chat, porque ya tenemos
porque ya tenemos los dos links que estaban necesitando y que tienen que ver con acceder al material bibliográfico y acceder a ver, esta inscripción que ustedes están haciendo acá en el Drive no tiene nada que ver con la inscripción que ustedes tienen que hacer formal en la facultad. Esta inscripción que yo les pasé acá es simplemente para que ustedes puedan ingresar al campus virtual, ¿está? Para acceder a las clases. Eso es aparte, ustedes sí o sí tienen que hacer la inscripción formal como corresponde a través de la página de la universidad, se van a inscribir a través de la página de la facultad, por supuesto completando todo el formulario. Esto que ustedes ya hicieron de la preinscripción, bueno, lo mismo tienen que hacer con la inscripción, simplemente que en la inscripción se van a adjuntar tanto la constancia de haber finalizado los estudios secundarios o la constancia de título en trámite y el DNI. Ahora sí ya tienen que adjuntar, pero eso es aparte, ¿está? No sé, Nicolás, si te puede responder. Sí, está, listo, eso nomás. Dale. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a comenzar con esta segunda parte, y que tiene que ver con los capítulos 4, 5 y 6 del libro que estamos estudiando nosotros, que es Elementos de Derechos Humanos, de Mónica Pinto, ¿sí? Ayer habíamos visto capítulos 1, 2 y 3, hicimos una noción acerca de qué son los derechos humanos, cómo el Estado es quien va a responder ante la comunidad internacional en el caso de una violación no reparada de los derechos humanos. Vimos una noción naturalista, una noción positivista, la noción histórica de los derechos humanos. También hemos visto la evolución de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales. Hemos hablado también de los caracteres de los derechos humanos, que son universalidad, interdependencia e indivisibilidad. También hemos visto cómo en esta evolución criticamos a la teoría de las generaciones de derechos, porque no hay un derecho que sea más importante que el otro, sino que a partir de estos caracteres es que podemos advertir que son los derechos consagrados de manera integral, ¿sí? Por supuesto deben ser ejercidos también de manera integral. También me parece importante que nosotros destaquemos que hicimos referencia entonces a todo lo que es la posguerra, porque recuerden que hasta el año 1945 no existía el derecho internacional de los derechos humanos, sino que nosotros podemos encontrar vestigios, podemos encontrar antecedentes, pero no los derechos humanos propiamente dicho que corresponden a la posguerra, precisamente porque la humanidad se dio cuenta que de esa manera no podía seguir, y como lo dice la Carta de Naciones Unidas, se reúnen para que los flagelos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial que azotaron a esas vidas no vuelvan a suceder a las generaciones futuras. Y con ese compromiso, recuerden que habíamos visto el artículo 1.3 de la Carta de Naciones Unidas, es que los estados se comprometen a cooperar, ¿sí? a llevar adelante esta cooperación internacional para que los estados tengan la posibilidad de llevar hacia el interior de cada uno de ellos, por supuesto, la efectiva vigencia de los derechos humanos. Entonces esto me parece fundamental para que nosotros podamos ir, como les decía ayer, hay una línea que seguimos y que tiene que ver precisamente con poder ver cuál es la estructura lógica que hacemos acerca de estos capítulos, que los fuimos hilando ayer y que por supuesto íbamos a continuar. Entonces les decía, eso vimos en el capítulo 1, en el capítulo 2 entonces hicimos referencia concretamente a lo que es la Carta de Naciones Unidas, esa Carta de Naciones Unidas como primera norma jurídica fundamental, una norma que refiere específicamente entonces a los derechos humanos y que solamente consagra un derecho, y que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Solamente hay un derecho ahí, ¿sí? Que es la igualdad y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Ahora, por supuesto que también encontramos la responsabilidad o el compromiso de los estados es el de cooperación internacional. ¿Cómo? Frente a eso, nosotros encontramos, por supuesto hemos visto algunos de los órganos de Naciones Unidas, la Asamblea General, la Secretaría de Naciones Unidas,
el Consejo Económico y Social, qué había pasado con algunos órganos de Naciones Unidas que quedaron en desuetudo, es decir, que si bien continúan en la Carta de Naciones Unidas, no están más en funcionamiento. Y por supuesto que hemos hablado de un principio que es el principio de subsidiariedad, es decir, que para acceder al sistema internacional, a ver, nosotros estamos hablando acá del sistema internacional, pero tanto para acceder al sistema interamericano de protección, que es un sistema regional, como a un sistema universal, necesitamos entonces precisamente poder agotar todas las instancias en el ámbito interno, ¿sí? Y una vez agotadas las instancias en el ámbito interno, es que se pueden acceder. Por eso hablamos de un principio de subsidiariedad, porque primero le damos la oportunidad al Estado de reparar las vulneraciones a esos derechos humanos, porque el Estado solamente será responsable por las violaciones a los derechos humanos no reparadas por él. Entonces esto me parece fundamental que nosotros podamos comprender, no solamente principios que son de fondo de los derechos humanos, sino también algunas cuestiones de forma, ¿sí? Y en este sentido también hemos visto, después de la Carta de Naciones Unidas y todo lo que significó, cuál es la estructura, cuál es el contenido que tiene esta carta, y cómo ha sido también pensada por parte, por supuesto, de los estados, es que nosotros vemos con posterioridad, y ahí sí ingresamos al capítulo 3, a las declaraciones de derechos humanos, tanto la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que data de abril de 1948, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es del año 1948 también, pero esta ya es de diciembre, ¿sí? Entonces encontramos en el mismo año, en abril y en diciembre, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos, respectivamente. Hemos visto cómo tanto la Declaración Americana como la Declaración Universal tienen procesos históricos, jurídicos, políticos diferentes, no obstante lo cual llegan tanto el sistema regional de protección de los derechos humanos, donde se va a constituir la Organización de Estados Americanos, llega a la firma de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y de la misma manera como el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos llega a poder, a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establecer específicamente cuáles son los derechos humanos, de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos concretamente, ¿sí? Y también hemos visto, y esto en relación a la Carta de Naciones Unidas, recuerden que habíamos dicho, esa Carta de Naciones Unidas, el único derecho que consagraba era el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿sí? Sin dudas que esto tiene estrecha relación con los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La discriminación vivida en ese momento y todo lo que sucedió, por supuesto, después Europa devastada, bueno, y habíamos hecho referencia también a la magnitud en cantidad y en calidad de los horrores que pasó la humanidad, razón por la cual en 1945 los estados se comprometen a cooperar para que esos flagelos no vuelvan a suceder a las generaciones venideras. Pero el único derecho que estaba consagrado era el de la igualdad y no discriminación. Entonces, ¿qué hacen los distintos sistemas de protecciones, de protección regional y el de protección universal? Van a enumerar una serie de derechos y que tienen que ver entonces con derechos que nosotros denominamos civiles y políticos, y también derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Y vamos a hablar de declaraciones, porque esto es un enunciado, estas declaraciones son un enunciado tanto de derechos, ¿sí?, como de deberes. Y cuando hablamos de los deberes, en realidad tiene que ver más con cuál es el límite al ejercicio de estos derechos, por supuesto, cuál es el alcance que van a tener los derechos. También refieren, por ejemplo, la Declaración Americana, también hace referencia, recuerden en el artículo 28, a cuál es el alcance de los derechos. Esto es que los derechos, esto que nosotros
aprendemos desde muy chicos, que es que los derechos de uno comienzan donde terminan los derechos del otro, y viceversa. Bueno, pues esto va a decir, con otras palabras, por supuesto, la Declaración Americana y la Declaración Universal. Es decir, cuál es el alcance que tienen que tener, porque los derechos, inclusive los derechos humanos, no son absolutos, sino, por supuesto, de carácter relativo. Es decir, como siempre les digo, el derecho no hace nada más ni nada menos que regular la vida en sociedad para que vivamos de la manera más pacífica posible. Y en ese sentido es que nosotros vamos a ver que debemos regular los derechos y debemos convivir. Nuestros derechos deben convivir con los derechos de las demás personas y nuestras obligaciones deben convivir con las obligaciones de las demás personas. Y en este sentido entonces es que nosotros regulamos el alcance de los derechos, y en particular del derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? ¿Cuáles son los límites que va a tener entonces el Estado en el ejercicio de los poderes públicos y del poder punitivo? Y va a tener que ver específicamente con un límite que es la Constitución Nacional, ¿sí? Por eso nosotros también vamos a ver, les decía, en este capítulo 1, 2 y 3, que hicimos un breve repaso, me parece interesante que nosotros recordemos que estamos hablando de un tránsito, por supuesto histórico, desde lo que fueron las declaraciones, estas dos primeras declaraciones, hacia la concreción precisamente de los tratados, de las convenciones y de los pactos, que tienen una fuerza y un carácter vinculante sumada a por supuesto, tienen un plus, que es la creación de los organismos ad hoc o los organismos al efecto. Y esto es lo que vamos a comenzar a ver en el capítulo 4, después también lo que vemos en el capítulo 5 y en el capítulo 6 tiene que ver con la regulación de los derechos, cuál es el alcance, cuál es la interpretación que hay que hacer, y por supuesto vamos a hacer referencia a las restricciones legítimas, a las regulaciones razonables y a las suspensiones extraordinarias, siempre desde un punto de hermenéutica que tiene que ver con un criterio de carácter universal, pero que está consagrado positivamente, y este es el principio pro homine o pro persona, ¿sí? Pero esto es algo que ya vamos a ver. Así que si ustedes tienen a mano el material, el capítulo 4, a mí me gustaría poder hacer alguna referencia concreta a estas cuestiones. ¿De qué hablamos cuando hablamos? Del tránsito de la declaración hacia los tratados, ¿sí? ¿Ustedes tienen a mano el material? ¿No? Bueno, para quienes no tengan a mano el material, me parece importante que nosotros podamos hacer esta diferencia entre, como lo hicimos ayer, y por eso me quedo con la clase de ayer, entre lo que son los tratados, ¿sí? como instrumentos, después lo que son los organismos, y finalmente, por supuesto, lo que son las resoluciones, las sentencias, las opiniones consultivas, los informes que van a emitir esos organismos, ¿sí? Como hemos visto ayer, ¿se acuerdan que hicimos esto con las flechitas? Bueno, me parece importante que podamos destacar entonces esto de poder dividir lo que son los instrumentos de los organismos y de los documentos que van a emitir esos organismos. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los derechos humanos han sido primero consagrados también en resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Si recuerdan que nosotros habíamos hablado de Naciones Unidas, tiene una Asamblea General. Bueno, esta Asamblea General lo que hace, por supuesto, a través de sus resoluciones, ha sido individualizar algunos de los derechos humanos. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿estas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas es de carácter vinculante? Es decir, ¿son de carácter obligatorias? Entonces, nosotros vamos a advertir que en principio no son de carácter obligatorias, no son de carácter vinculante las resoluciones de la Asamblea General, pero su contenido puede devenir en obligatorio
cuando esto se transforme en una fuente de derecho internacional que es una fuente consuetudinaria, es decir, que a través de la costumbre internacional, y recuerden lo que habíamos dicho ayer acerca de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? De ninguna manera podemos decir que es una norma consuetudinaria, sino todo lo contrario, porque la Declaración Universal, recuerden que es la misma que dice y que exhorta a los estados también a la educación y a la enseñanza de estos derechos para que todo el mundo conozca estos derechos. Entonces tenemos que advertir en este sentido que sin dudas no podemos hablar de una norma de derecho consuetudinario, pero que en principio serían no vinculantes estas resoluciones de la Asamblea General, ¿sí? Ahora, algunos de esos derechos consagrados por la Asamblea General, casi todos, han sido después plasmados en convenciones, en pactos, en tratados, que tienen una naturaleza jurídica diferente a las declaraciones. Cuando nosotros vamos a un tratado, por ejemplo, cuando hablamos de tratado, de pacto, de convención, estamos hablando de sinónimos entre ellos, y diferente de las declaraciones, ¿sí? Cuando hablamos de tratados, pactos o convenciones, recuerden que estos tratados van a tener, y esto les decía, un plus, y tiene que ver con la creación de organismos ad hoc. ¿Qué significa ad hoc? Significa creados al efecto. Entonces, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que, a ver, para nombrar las convenciones que por ahí son un poco más conocidas, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño tiene un organismo ad hoc al efecto, es decir, cuando los estados se reúnen y deciden firmar la Convención sobre los Derechos del Niño, para comprometerse a esta cooperación internacional y para saber cómo deben aplicarlo hacia el interior de sus estados, ¿sí? Si bien esto es una cuestión discrecional, ya lo vamos a ver en el próximo capítulo, me parece importante acá destacar estas creaciones de organismos ad hoc o de organismos al efecto. Les decía, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño tiene un organismo ad hoc que se llama Comité de los Derechos del Niño, ¿sí? Por eso también nosotros vemos, y ustedes seguramente se habrán preguntado, ya les dije, esta es una materia muy mediatizada y creemos que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de otra cosa, y en realidad cuando venimos a la facultad y estudiamos derechos humanos decimos, era como más amplio, tiene que ver con otras cuestiones. Por eso nosotros les decía, encontramos que hay comisiones, y les habrá pasado escuchar comisiones de derechos humanos, comisión internacional, comisión interamericana, corte interamericana, comité de los derechos del niño, comité de protección de los derechos de la mujer, comité de la protección de los derechos de personas con discapacidad, comité de derechos humanos, comité de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Les pasó o no? Que ustedes ven que hay una multiplicidad de organismos internacionales, y esto se debe precisamente a que cada uno de los pactos, tratados y convenciones va a crear un organismo. ¿Para qué? Para que ese organismo sea especializado en recibir informes, en algunos casos, en hacer recomendaciones a los estados, en tratar peticiones individuales. Entonces es esa la razón por la cual nosotros vamos a encontrar muchos organismos de carácter internacional referidos a los derechos humanos, porque la particularidad que traen estos tratados, estos pactos y estas convenciones es que van a crear organismos para que lleven a cabo las medidas tendientes a ser efectivos y a ser eficaces los derechos hacia el interior de cada uno de los estados, por supuesto, aparte de promover el respeto y la garantía por estos derechos en todos los estados que han firmado voluntariamente esos tratados, ¿sí? Por eso me parece importante diferenciar lo que son las declaraciones, porque las declaraciones no crean ningún organismo al efecto, sino simplemente es esto que nosotros decimos, es una enunciación de derechos y de deberes. Si ustedes van a las declaraciones, no es necesario que estudien con una constitución en la mano, pero si ustedes quieren ver, pueden ir a cualquier declaración, a la Declaración Universal o a la Declaración Americana, y van a ver, esto es algo que nosotros hicimos en las primeras clases, por eso también les recomiendo que vayan a esas clases,
donde hemos trabajado con la Constitución, al tener más tiempo hemos trabajado y hemos mirado cuál es la estructura de una declaración, cuál es la estructura de un tratado, y cuáles son estos organismos creados al efecto, ¿sí? Esto es algo que me parece interesante destacar, de la misma manera que resulta importante establecer que son los estados los que voluntariamente se van a comprometer ante la comunidad internacional, ¿sí? Y en este sentido destacar que si son los estados los que voluntariamente se comprometen ante la comunidad internacional, son ellos los que voluntariamente pueden decidir retirarse, ¿sí? Un ejemplo que siempre les traigo es el caso de Venezuela, que en el año 2012 decide no formar parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya formaba parte desde casi sus inicios, y en el año 2012 decide retirarse del tratado, ¿sí? En la jerga internacional se llama denunciar el tratado. Venezuela en el año 2012 denuncia el tratado. El tratado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, continúa vigente durante 12 meses más en todos los estados parte que decidan retirarse. Está porque hay que avisar el retiro o hay que hacer esta denuncia con un año de anticipación. Y es así como nosotros advertimos que, por ejemplo, por darles este ejemplo, advertimos cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya no puede decidir sobre cuestiones sucedidas en Venezuela desde septiembre del año 2013. ¿Está? Esto es algo que me parece importante también destacar, que de la misma manera que voluntariamente pueden formar parte de este sistema interamericano de protección, en particular de la Convención Americana de Derechos Humanos, también voluntariamente se pueden retirar. ¿Está? Porque los estados, cuando asumen este compromiso, y ahí volvemos a la Carta de Naciones Unidas, y volvemos a la Declaración Universal y a la Declaración Americana, que van a ser tenidas y que van a tener un criterio residual de interpretación, es decir, cuando no sepamos cómo interpretar, siempre tenemos que volver a las declaraciones, es cuando se comprometen de manera voluntaria. Los estados se comprometen a cooperar, ¿sí? Esta cooperación siempre fue de manera voluntaria. Entonces, del mismo modo, es que los estados voluntariamente, en el ámbito de su discrecionalidad y en el ámbito de su soberanía, pueden decidir retirarse. ¿Está? Bueno, les había hablado ya entonces de estos organismos y estos sistemas de protección ad hoc, que son los mecanismos internacionales propios de las obligaciones asumidas por cada uno de los estados, ¿sí? ¿Esto qué permite? Permite una instancia, entonces, de revisión y de control de carácter supranacional, es decir, que por encima de los estados se van a establecer estos organismos. ¿Para qué? Para velar por el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, en particular de los que traten esa convención, hacia el interior de cada uno de los estados. Por eso nosotros hablamos de un sistema internacional de protección, ¿sí? Vamos a encontrar un sistema internacional que tiene que ver con la Organización de Naciones Unidas, donde hablamos de pactos internacionales, y también vamos a hablar de un sistema regional. Hay sistemas regionales europeos, hay un sistema regional europeo, hay un sistema regional africano. Nosotros solamente vamos a referirnos, por supuesto, a nuestro sistema regional, que es el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que está conformada, por supuesto, por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el protocolo facultativo de la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el protocolo de San Salvador, y por supuesto con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana de los Derechos de Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Mujeres en contra de la violencia contra la mujer y de protección integral, y por supuesto todas las convenciones de carácter interamericano o del sistema interamericano van a estar protegidas en este ámbito regional. Y todos los pactos
internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la CEDAW, que es la Convención sobre todas formas de eliminación de discriminación contra la mujer, son algunos de los ejemplos del sistema universal de protección de los derechos, ¿sí? Es decir, en el seno de Naciones Unidas. Entonces tenemos que separar que si bien existen instancias supranacionales, es decir, por encima de los estados, vamos a encontrar una instancia supranacional regional y una instancia supranacional de carácter internacional o de carácter universal. Bueno, estas obligaciones de respeto y de garantía a las que estaba haciendo referencia recién, tienen que ver precisamente con que todos los tratados de derechos humanos tienen 3 obligaciones que son básicas, ¿sí? Todos los estados se van a comprometer a respetar los derechos protegidos, a garantizar el goce y pleno ejercicio de estos derechos que se encuentren, por supuesto, para todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, y finalmente obligaciones que tienen que ver con la efectividad y con la eficacia de estos derechos hacia el interior de cada uno de los estados, y en este sentido deberán entonces adoptar todas las medidas necesarias que sean tendientes a hacerlos efectivos. Sin dudas que poder respetar los derechos por parte del Estado, y aparte no solamente respetarlos, sino también que garantizarlos, constituye la base del fundamento del sistema de protección de estos derechos, ¿sí? De los derechos humanos. Por eso me parece importante también que nosotros podamos destacar y que ustedes puedan ver y puedan fijar cuáles son las obligaciones que van a tener los estados de respeto, de garantía y de efectividad, ¿sí? Bueno, esta es una clase que ustedes la van a ver desarrollada, creo que con un poco más de 2 horas en una de los encuentros que hemos tenido anteriormente, así que esta es una clase que queda grabada respecto de, y que ya las tienen, respecto de cuáles son estos derechos, cuáles son las obligaciones que tienen los estados al asumir el compromiso ante la comunidad internacional, ¿sí? Aparte, quisiera también referirme entonces a lo que son los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Fíjense que cuando nosotros hablamos en particular de los derechos económicos, sociales y culturales, en los diferentes tratados, los estados se van a comprometer a garantizar progresivamente estos derechos en la medida de los recursos disponibles o hasta el máximo de los recursos de que dispongan, ¿sí? Estas son obligaciones de comportamiento, es decir, de hacer. Por supuesto que también van a tener obligaciones de no hacer, es decir, el Estado no debe dañar y el Estado debe intervenir. Estas son obligaciones de resultados, ¿sí? Cuando nosotros vemos los indicadores, no solamente tenemos estos indicadores de procedimiento, sino también que tenemos que ver cuáles son los resultados concretos, es decir, cuando nosotros evaluamos los derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ver con el derecho al acceso al agua, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la vivienda digna, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la educación, el derecho a la atención primaria y gratuita de la salud, el derecho al esparcimiento, el derecho a la cultura, ¿sí? Y por supuesto el derecho al medio ambiente sano, son todos derechos que nosotros vamos, y lo vamos a tener en referencia exclusivamente para las personas físicas, a diferencia de otros derechos civiles que también los pueden tener las personas jurídicas. Cuando hablamos de personas jurídicas, recuerden que habíamos dicho que son todos esos entes susceptibles de contraer derechos, de adquirir obligaciones, es decir, por ejemplo, una provincia es una persona jurídica, el Estado es una persona jurídica, son ficciones legales, ¿sí? Esto es algo que ustedes ya van a estudiar. Lo que me parece importante destacar acá es que los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, esto que les había dicho, derecho al alimento, derecho a la educación, derecho al agua, derecho a la salud, estos derechos solamente le corresponden o nos corresponden a las personas físicas. En cambio hay otros derechos como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad,
el derecho a la asociación, el derecho a contratar. Hay otros derechos que también los pueden llevar adelante personas jurídicas. ¿Sí? Cualquiera, a ver, piensen ustedes en cualquier, en algún negocio, bueno, les decía, que estas pueden ser privadas o pueden ser públicas, y esto es lo que ustedes ya van a estudiar mucho más adelante, pero sí me parece importante que podamos distinguir que el ejercicio de los derechos humanos de las personas, sin dudas que pasa hoy por estos derechos, por los derechos económicos, sociales y culturales, que sin duda, al hablar de la indivisibilidad y la interdependencia y de la universalidad de los derechos humanos, los vamos a relacionar de manera inherente con estos derechos civiles y con los derechos políticos, ¿sí? Estas normas que refieren a los derechos económicos, sociales y culturales apuntan a cuestiones de carácter progresivo, ¿sí? Y en este sentido me parece importante que nosotros recordemos que tanto el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, refieren entonces a que la total realización de esos derechos no se va a lograr en el corto plazo, sino que tiene que ser de manera progresiva, ¿sí? Y esta es la obligación que asumen los estados, y es por eso que nosotros advertimos, y supongo que a ustedes también les pasa, advertir que no necesitamos ir muy lejos para darnos cuenta de que los derechos humanos no son totalmente efectivos y no son totalmente ejercidos. Y la idea no es venir, siempre les digo, a recitar las lindas letras de las convenciones y los preámbulos que nos hablan de afianzar la justicia, de constituir la Unión Nacional, de, bueno, todos los postulados de la libertad, de la fraternidad, del honor, la dignidad, etcétera, sino que nosotros podamos venir a la universidad como cuna del pensamiento crítico, precisamente a poner en tela de juicio algunas cuestiones o a pensarlas de manera crítica, y en particular les estoy hablando de los derechos económicos, sociales y culturales que deben ser garantizados a través de políticas públicas estatales, ¿sí? Estas políticas públicas estatales, ustedes recuerden que el Estado se compromete a garantizar. Entonces, esa palabra garantizar no tiene que ver con que el Estado deba dotar a la es diferente, y por eso va a depender siempre sin dudas, de la posición en la que estas políticas públicas se enfrenten ante las diferentes realidades y ante las diferentes situaciones. Y por eso me parece importante, y les decía, no es necesario ir tan lejos para que nosotros veamos por qué los derechos humanos no son concretos, por qué estos derechos humanos no son para todas las personas o no están efectivos, porque estos derechos humanos no son una lección de historia, repetir artículos, tener lindas palabras y hermosos discursos que nos llenan el corazón, pero que nosotros abrimos la puerta y nos damos cuenta que no están esos derechos humanos. ¿Y esto por qué pasa? Pasa porque los estados se comprometieron hasta el máximo de los recursos de que disponga, en la medida de los recursos disponibles. Y en este sentido, también nosotros vamos a ver cómo es, en la medida de los recursos disponibles, vamos a necesitar entonces, en primer lugar, ustedes recuerden, una ley presupuestaria, ¿sí? El Congreso va a aprobar el presupuesto. Y después la administración del presupuesto, por supuesto, le va a corresponder al Poder Ejecutivo. Y en este sentido, fíjense que hasta hace muy poco nuestro país no contaba con una ley de acceso a la información pública. ¿Cómo podíamos hacer para saber cuáles son los destinos en los que se utiliza el presupuesto si no tenemos esa ley de acceso a la información pública? Se nos negaba la información. Está en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que era necesario para que estos organismos
cuenten cuál era el destino que tenían esos fondos. Ahora, con una ley de acceso a la información pública y por supuesto siempre con la participación ciudadana, será posible y será factible alcanzar estos objetivos, porque sin duda es que esto es algo que nos tiene que interesar a nosotros también como ciudadanos, y por eso es tan importante participar en la vida pública y en las decisiones que se toman de manera conjunta, ¿sí? Esto simplemente es entre paréntesis, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dijo, y no porque sea la Corte Interamericana, sino porque comparto los fundamentos que trae, cuando dice que una sociedad que no está plenamente informada no es una sociedad plenamente libre. Entonces, esto me parece fundamental cuando nosotros hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, tener en cuenta que si bien los estados se comprometieron a garantizarlos de manera progresiva hasta el máximo de los recursos de que disponga o en la medida de los recursos disponibles, también es cierto que necesitamos acceder a esa información para poder llevar adelante un control y para poder mejorar la transparencia en la gestión pública, ¿sí? Después, volviendo entonces a esta cuestión, bueno, de la progresividad ya hemos hablado, hacer referencia entonces a esta doctrina de las generaciones de los derechos, comentarles que una vez más hacemos una crítica a esta doctrina de las generaciones de los derechos, porque se entendía que estos derechos que habían surgido en las revoluciones atlánticas eran los de primera generación, los denominados derechos civiles y políticos, los que surgieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, producto, por supuesto, de estallidos sociales. Ustedes recuerden que siempre, los derechos no son concesiones graciosas por parte de las monarquías, no son concesiones por parte de las autoridades de los estados, sino que los derechos son productos de conquistas sociales, ¿sí? Fíjense, sin ir más lejos, nosotros vamos a las revoluciones atlánticas y todo lo que significó, por ejemplo, la toma de la Bastilla, ¿sí? 14 de julio de 1789, que lo estudiamos en la escuela media hasta el cansancio. Fíjense cómo, producto de eso, es que nosotros vamos a encontrar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Que va a traer los primeros lineamientos de carácter netamente libertario, los primeros lineamientos que hacen referencia entonces a la igualdad, a la resistencia a la opresión, por supuesto a la libertad. Y si bien, como siempre les digo, esta era una igualdad bastante acotada, porque eran iguales en realidad los hombres blancos, los hombres varones, blancos, terratenientes, heterosexuales, sin discapacidad y adultos, o sea, para ellos estaba dirigida esa declaración. En realidad encontramos los primeros vestigios entonces de los derechos civiles y por supuesto de los derechos políticos. Transcurrido esto, nosotros vamos a ver por qué surgen los derechos económicos. A ver, esto todo en un minuto les estoy diciendo. Yo no soy profesora de historia, yo soy abogada, así que esto es contarles como para que nosotros podamos siempre contextualizar las normas que estamos estudiando, ¿está? Y no pensar que los derechos son concesiones graciosas, sino que cada uno de los derechos que nosotros tenemos hoy es gracias a que antes hubo gente que con sudor y con lágrimas y que con sangre consiguió que nosotros hoy gocemos de nuestros derechos. Así que mínimo lo que tenemos que hacer es ejercerlos y por supuesto reclamar y por supuesto bregar para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Sí, les digo el Estado porque nosotros estamos hablando acá desde el derecho internacional de los derechos humanos y, como ya les reiteré, siempre les digo, solamente es el Estado el que puede ser responsable ante la comunidad internacional por el caso de una violación a un derecho humano no reparado. ¿Está? Les decía, estos otros derechos surgidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, precisamente tienen que ver con revoluciones de carácter social y en particular revoluciones por parte de los trabajadores, ¿sí? Recuerden entonces que los trabajadores, al estar todo el día en las fábricas, ustedes recuerden que las fábricas directamente contrataban a las familias y eran las familias las que vivían y morían en las fábricas, literal, sin, por supuesto, seguridad social, sin asistencia a la salud, sin descanso dominical, sin una jornada de trabajo. Bueno,
Por supuesto que en las condiciones en las que se trabajaban eran prácticamente condiciones de esclavitud, razón por la cual se levantan estos trabajadores y deciden, ¿sí? Y es ahí cuando el Estado, por supuesto, interviene. Acá necesitamos, entonces, vemos la necesaria intervención del Estado para garantizar y para sentarse a negociar algunas cuestiones, y que nosotros lo vemos hoy en las mesas de discusión, siempre va a estar presente el Estado, que va a tener que regular algunas cuestiones. Por eso nosotros hablamos, y ustedes lo van a estudiar más adelante en la carrera, y tiene que ver con el orden público laboral. Si hay cosas que, hay algunos derechos, hay algunos derechos que son mínimos, que son esenciales, que no pueden ser ni siquiera renunciados por las propias personas, ¿sí? Por eso hablamos de un orden público, en este caso laboral, y que son los contenidos mínimos que se deben garantizar a los trabajadores. A partir de allí, por supuesto que siempre pueden ser más, pero nunca pueden ser menos, por eso hablamos de este orden público. ¿Qué pasa entonces? Recuerden, principios del siglo XIX, todo lo que significó la revolución industrial, años antes, esto de que las familias se acercaban a las urbes a trabajar y eran directamente contratados por las fábricas, por supuesto sin poder negociar absolutamente nada, ni hablar de condiciones de igualdad, razón por la cual surge, después de un estallido social, y esto que siempre les digo, los derechos como consecuencia de revoluciones sociales, ¿sí? Es acá donde nosotros vamos a encontrar, entonces, las primeras convenciones en el año 1906, y recuerden ya, fines del siglo XIX, hacíamos referencia a todo lo que es la prohibición de la esclavitud, como para que las personas no estén más en el ámbito del comercio, pero tampoco pasaban a estar en el ámbito libertario, ¿sí? Ahí quedaban, estas personas eran excluidas del comercio, entonces se prohíbe la esclavitud. Ya nosotros vamos a ver la conferencia de Bruselas, en la conferencia de Berlín, y por supuesto, a principios del siglo XX, en el año 1906, dos convenciones fundamentales y que tienen que ver con la prohibición del trabajo nocturno para las mujeres y la prohibición del uso del fósforo blanco en la fabricación de las cerillas, ¿sí? Eso me parece fundamental, entender cómo entonces son las primeras conquistas de los derechos sociales, y sin duda que nosotros vamos a encontrar constitucionalizados esos derechos por primera vez en el año 1917 y en 1919 en las constituciones de México y de Weimar, ¿sí? Que son las primeras constituciones que hacen referencia a derechos económicos, sociales y culturales. Recuerden que nosotros estamos hablando 1919, finalizada la Primera Guerra Mundial, todo lo que significó, por supuesto, el Tratado de Versalles, y es ahí donde nosotros encontramos la creación de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? La OIT, que ya tiene más de 100 años, constituida en el año 1919 con la Sociedad de las Naciones, ¿sí? O en el seno de la Sociedad de las Naciones, que después, años después, por supuesto, recordemos, se reúnen para que esta Sociedad de las Naciones, para que estos flagelos de la Primera Guerra Mundial no vuelvan a suceder, y sin dudas no cumplieron con su objetivo, porque encontramos inclusive con más peso y los horrores que vivieron las personas y que vivió la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Y es ahí cuando, finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, los estados deciden que esto no podía volver a suceder, la humanidad no puede volver a pasar por lo mismo, ¿sí? Y es entonces donde nosotros, bueno, conocemos la Carta de Naciones Unidas, después las declaraciones, después los pactos, ¿sí? Pero cuando hablamos de las generaciones de derechos, recordar que hay una doctrina que dice que hay derechos de primera generación, que serían los civiles y políticos surgidos de las revoluciones atlánticas, de segunda generación, que serían los económicos, sociales y culturales surgidos a principios del siglo XX en la humanidad, y finalmente los derechos de tercera generación, que serían los derechos de incidencia colectiva, como por ejemplo el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la paz, entendido como derecho a la no guerra, los derechos de usuarios y consumidores, ¿sí? Que son todos derechos denominados por esta doctrina de tercera generación. Ahora, criticamos esta teoría de las generaciones de derechos porque en realidad
había una discusión acerca de cuál era el rol que tenía el Estado frente al ejercicio de estos derechos. Y se entendía que respecto a los derechos civiles, el Estado solamente debía abstenerse para hacer efectivos los derechos, y que los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado debía intervenir para hacerlos efectivos. Y en realidad no es así, no entendemos que esto sea de esta manera, porque tanto en los derechos civiles y políticos como en los económicos, sociales y culturales, el Estado deberá intervenir en algunas veces y abstenerse en otras veces, y de la misma manera esta teoría iría en contra de lo que nosotros conocemos como los caracteres del derecho internacional de los derechos humanos, y que precisamente tiene que ver con la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad. Es decir, que no podemos hablar de un derecho si no hacemos referencia a los demás. Por ejemplo, si nosotros hablamos del derecho a la vida digna, ¿sí?, por citar un derecho civil, a ver, recuerden que nosotros ya no hablamos más del derecho a la vida a secas, sino que hoy ya hacemos referencia al derecho a la vida digna. Ese derecho a la vida digna, sin duda, ¿con qué tiene que ver? Con derecho de acceso al agua, con derecho de acceso a la atención primaria de salud, con derecho a la educación, con un derecho al trabajo digno, con derecho a la educación, con derecho al medio ambiente sano, con el derecho a la cultura, con el derecho al esparcimiento. Fíjense cómo un derecho, que es un derecho civil, también va a tener relaciones con los derechos económicos, sociales y culturales. De la misma manera que si nosotros nombramos un derecho económico, social y cultural, por ejemplo, el derecho a la salud, también va a tener que ver ese derecho a la salud con el derecho a acceso a una vida, ¿sí?, el derecho a acceso a la igualdad y no discriminación. Cuando hablamos de salud no hablamos solamente de ausencia de enfermedad, sino que el derecho a la salud es un concepto integral, un concepto psicosocial de carácter integral. Entonces, sí o sí vamos a tener que referirnos a una alimentación adecuada, al acceso al agua, por supuesto, al acceso a una educación, a un trabajo digno. ¿Sí? Fíjense cómo tantos derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales no se pueden escindir, no se pueden dividir, sino que están entrelazados. Por eso esta doctrina, la teoría de las generaciones, no sería válida para poder comprender de manera integral a los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos. Para lo que nos podría llegar a servir esta doctrina de las generaciones de derecho es como para hacer un raconto histórico, por supuesto, de la humanidad. ¿Está? Finalmente, en este capítulo hablamos de las características de los tratados de derechos humanos. ¿Está? ¿Qué son los tratados de derechos humanos? Los tratados de derechos humanos son acuerdos de voluntades celebrados por sujetos de derecho internacional distintos de aquellos cuyos derechos se consagran. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros estamos acá frente a una relación sinalagmática imperfecta. A ver, cuando nosotros hablamos de cualquier otro tratado, por ejemplo el Tratado del Mercosur, sí, este no es un tratado de derechos humanos, sino un tratado de comercio, donde son los diferentes estados los que van a ser quienes se comprometan, es decir, quienes sean titulares de las obligaciones, y son los mismos estados los que van a ser los destinatarios de esos derechos. ¿Sí? Esto porque hablamos de un derecho internacional clásico, ¿sí? Un derecho internacional público, donde son los estados los mismos destinatarios de los derechos y de las obligaciones. Ahora, cuando nosotros hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, estas son características que no son comunes. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional de los derechos humanos son los estados los que van a firmar y son los estados los que se van a comprometer ante la comunidad internacional, pero, y es acá donde radica la diferencia, los destinatarios de esos derechos no van a ser los estados, sino que van a ser los ciudadanos. Entonces los ciudadanos pasamos a formar parte o pasamos a ser sujetos de derecho internacional. ¿Sí? Fíjense cómo acá encontramos esta diferencia, por eso dice que los derechos van a ser, nosotros estamos acá frente a una relación sinalagmática imperfecta, porque los derechos que se consagran son distintos de las personas quienes se han comprometido, porque se comprometen los estados, pero los derechos son de las personas, a diferencia de los otros
tratados donde tanto los destinatarios como los responsables van a ser los estados, ¿sí? Esto me parece fundamental para poder entender una de las características propias de los tratados de derechos humanos, ¿sí? Entonces nosotros también vamos a poder advertir que los ciudadanos, al ser sujetos de derecho internacional, también entonces vamos a poder acudir a instancias de carácter jurisdiccional supranacional para solicitar la efectividad del ejercicio de los derechos hacia el interior, por supuesto, de los estados. ¿Está? Ahora, esta es una obligación que es asumida por el Estado de carácter erga omnes. ¿Qué significa erga omnes? Significa frente a todos. ¿Está? No solamente va a ser asumida entre partes, sino que vamos a ver que esta es una característica que se asume frente a toda la comunidad. Y en particular ustedes van a ver que hablamos de un alcance universal, hablamos de un alcance humanitario, hablamos de un alcance civilizador de las convenciones, porque los estados contratantes, por supuesto, no van a obtener ningún tipo de ventaja, sino que no van a tener tampoco intereses propios, sino que van a tener intereses que son comunes, ¿sí? Comunes, por supuesto, a la humanidad. También, acerca de esta cuestión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y acá sí nos volvemos al sistema regional, ¿sigo con internet? Sí. Al sistema, les decía, de protección interamericano de los derechos humanos, vamos a ver que estos no son, dice la Corte Interamericana, los tratados de derechos humanos no son tratados de tipo tradicional que están conducidos en función del cambio recíproco, ¿sí? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, les decía, el Tratado del Mercosur, van a tener obligaciones entre los estados de carácter recíproco. Acá no es así, no es para el beneficio mutuo de todos los estados contratantes, sino, por el contrario, lo que nosotros vemos acá es cuál es el objeto y cuál es el fin de los tratados de derechos humanos, es la protección de los derechos humanos fundamentales de las personas, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los demás estados contratantes, ¿sí? Los estados entonces se van a someter a un orden legal que está de acuerdo a ellos, relacionado estrechamente con el bien común de los individuos y de la humanidad, y no en relación con otros estados, sino con los individuos que estén bajo su jurisdicción. ¿Está? Esto me parece importante que nosotros podamos entender entonces a los tratados de derechos humanos con estas características particulares y especiales, teniendo en cuenta entonces a los ciudadanos como sujetos de derecho internacional, en el cual los estados se comprometen a respetar, a garantizar y por supuesto a hacer efectivos todas las medidas para llevar adelante el ejercicio de los derechos de sus ciudadanos, ¿sí? Ahora, vamos a encontrar algunos efectos jurídicos que se van a derivar de esta característica propia de los tratados de derechos humanos. En primer lugar, me parece importante destacar que no resulta aplicable un principio general del derecho que tiene que ver con que si una de las partes incumple con el tratado, la otra entonces puede dejar de cumplir sin tener consecuencias jurídicas para él. ¿Está? Y es aquí que nosotros advertimos que esto no sucede en los tratados de derechos humanos, porque si un Estado no cumple, los otros Estados no quedan liberados de sus obligaciones, ¿sí? Un Estado no puede decir, bueno, porque este Estado no cumple, yo quedo liberado de mis obligaciones sin tener ningún tipo de consecuencias. ¿Está? Por el contrario, nosotros vamos a ver que los Estados sí tienen una responsabilidad en el compromiso de estos derechos, y vemos un artículo que es el artículo 60.5 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 1969. Esta Convención de Viena es una convención que refiere específicamente a los procedimientos y a los procesos de carácter internacional, es un código procesal de carácter internacional, y esta Convención de Viena establece que este artículo establece que las normas sobre las terminaciones de un tratado
o la suspensión de las aplicaciones de las normas contenidas en un tratado, no tienen que aplicarse respecto de diligencias relativas a la persona humana física, ¿sí? Contenidas, por supuesto, en los tratados de carácter humanitario y en particular a las disposiciones que prohíben toda forma de represalias con respecto a las personas protegidas en estos tratados. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver cómo la misma Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados hace una distinción entre los tratados tradicionales y los tratados de derechos humanos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver cómo de esta manera el derecho convencional de carácter internacional va a volver a traer y a recuperar las formas de estas declaraciones de carácter nacional de derechos y garantías del constitucionalismo clásico. Recuerden que nosotros acá hacíamos referencia entonces, por ejemplo, a la Constitución de Norteamérica, y aparte también van a tener en cuenta de la obligatoriedad que van a asumir todos los estados frente a los demás. Por eso hablamos de una característica que es erga omnes, frente a todos, ¿sí? Ahora, me parece importante también destacar, hay un artículo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, en el Pacto de San José de Costa Rica, y que tiene que ver con el artículo 78, ¿sí? Este artículo 78 es el que establece, y hoy cuando les contaba esta situación particular, por ejemplo, de Venezuela, es el que establece este artículo 78 la posibilidad de denunciar la convención, ¿sí? Es decir, de salirse del tratado. Ahora, solamente lo puede hacer transcurridos 5 años y por supuesto con 1 año de antelación, ¿está? En este caso también nosotros vamos a ver que las reservas que se hagan sobre los tratados de derechos humanos no pueden serlo, no se pueden hacer reservas que sean incompatibles con el objeto y el fin del tratado, como dice el artículo 19 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, y tampoco en aquellos tratados que le den una gran importancia al derecho de por supuesto al derecho humanitario de cada uno de los individuos. En ese caso, entonces, se abre el derecho de petición individual desde el momento de la ratificación del Estado. No podemos entender de otra manera, no podemos decir que esto tienda a retrasar la entrada en vigencia del tratado, sino todo lo contrario, que la Convención Americana entra en vigencia para un Estado que la ratifique o que se adhiera a ella, con o sin reservas, desde que el mismo Estado ha depositado ese instrumento de ratificación. Esta es una cuestión que es muy discutida. Esta es la perspectiva que tiene esta autora y por eso nosotros nos vamos a quedar acá, pero cuando ustedes estudien más adelante en la carrera estas cuestiones van a ver que son cuestiones discutidas, es decir, cuándo comienza a estar vigente un tratado, y hay toda una discusión alrededor de esta cuestión, aunque nos parezca como tautológico, es decir, un tratado entra en vigencia cuando así lo establezca. En realidad tenemos que ver si es por la cantidad de estados ratificantes, por una fecha determinada, y si lo hace a partir de ahí o a partir de el depósito del documento ante la secretaría de ese organismo ad hoc. ¿Está? Sin duda que nosotros vemos entonces en este capítulo 4 cómo hacemos un traspaso entre lo que son las declaraciones a lo que son los tratados de derechos humanos y cuáles son las características especiales y específicas que tienen estos tratados de derechos humanos, ¿sí? Ahora, en el capítulo 5 lo que nosotros vamos a ver es cómo se aplican los ámbitos internos, ¿sí? Es decir, de acá, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que entender que todo este derecho internacional, todo este plexo normativo de normas, tratados, convenciones, pactos, etc., se han aplicado o deben ser aplicados hacia el interior de los estados. ¿Cómo hacen los estados para aplicar esto? Pues lo hacen de 2 maneras, a través de un sistema monista o a través de un sistema dualista. El sistema dualista es el que va a establecer las normas de carácter programáticas y va a establecer que todas las normas contenidas en los tratados
y en particular en los tratados de derechos humanos, porque estamos viendo en esta materia, deben ser aparte reglamentadas para el ejercicio efectivo de esos derechos. En cambio, cuando nosotros hablamos de un sistema monista, estamos diciendo que hay un solo ordenamiento jurídico constituido por el derecho interno y por el derecho internacional, y entonces ambos sistemas jurídicos forman un solo ordenamiento, y entonces en este sistema monista las normas serían de carácter operativas, ¿sí? En principio, y esto quédense simplemente con esto, no vamos a ahondar, pero en principio esas normas serían de carácter operativas, ¿sí? Les reitero esto porque esto es tema de examen, ¿sí? Normas operativas y normas programáticas, sistema monista y sistema dualista, ¿está? Esto me parece importante que ustedes puedan saber. Respecto de este capítulo, lo que nosotros vamos a estudiar en particular es el sistema constitucional argentino, ¿sí? Es decir, cómo hace nuestro país o cómo hizo nuestro país para adoptar todo ese plexo internacional de los derechos humanos hacia el interior, ¿está? Y en general, de la misma manera que nosotros recién hacíamos referencia al derecho internacional público, por otro lado, el derecho internacional de los derechos humanos tiene otra de sus patas en lo que nosotros conocemos como derecho constitucional. Es decir, hacia afuera el derecho internacional de los derechos humanos se va a comunicar a través del derecho internacional público y hacia adentro se va a comunicar a través del derecho constitucional. Por eso vamos a ver cuál es la solución que ha traído nuestro país para aplicar todas estas normas de carácter internacional. Y lo ha hecho con la última reforma que ha pasado nuestra Constitución y que es en el año 1994, ¿sí? En el artículo 75, inciso 22, se va a establecer cuál es la pirámide jurídica normativa de recepción del derecho internacional de los derechos humanos, dejando de lado entonces lo que se entendía hasta el momento, y era la interpretación que se hacía. Hasta el año 1992 se hizo una interpretación, es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretaba el artículo 31, el artículo 27, el artículo 118 de la Constitución Nacional, eran interpretados de alguna manera como, por supuesto, las relaciones que podían tener nuestro Estado con el derecho internacional. Ahora, a partir del año 1992, con el caso Mejián contra Sofovich, es un caso que ustedes tienen que saber, es un caso que también está desarrollado en las clases, así que les reitero esto. Lo que me parece importante es que ustedes sepan que en el año 1994, a través del artículo 75, inciso 22, se van a jerarquizar algunos instrumentos internacionales de derechos humanos a la Constitución. Va a quedar abierta la posibilidad, a partir de la única cláusula abierta que tiene nuestra Constitución, va a quedar abierta la posibilidad a la incorporación de nuevos instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Por debajo de ellos vamos a encontrar los demás tratados que no tienen jerarquía constitucional y concordatos con la Santa Sede, y por debajo de ellos vamos a encontrar las leyes. ¿Sí? Este sería el orden del bloque federal en nuestro país, ¿sí? Ustedes van a estudiar que cada una de las soluciones que establecen los estados en América van a ser de manera diferente, pero lo importante es que ustedes puedan saber cómo es en nuestro país, ¿sí? A través del artículo 75, inciso 22. Por supuesto que el artículo 75, inciso 22, hace referencia a cuáles son las atribuciones que va a tener el Congreso, y en este caso aprobar o desechar los tratados y los concordatos concluidos con las demás organizaciones internacionales y con los demás estados y con los concordatos con la Santa Sede, ¿sí? Bueno, también me parece importante destacar acá el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. ¿Qué dice este artículo? Dice el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que ningún Estado, un Estado no podrá invocar normas de derecho interno como justificación al incumplimiento contenido en una norma de carácter internacional. ¿Qué significa esto? Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Filippini, no es el que nosotros estamos leyendo, pero esto es como para comentarles cómo dice este autor, señalando que dice que todos los estados somos vecinos y que yo no le puedo decir a mi vecino
que no puedo cumplir con una regla en la que nos comprometimos en la comunidad vecinal porque adentro de mi casa no me dejan. Bueno, de la misma manera, esto va a decir, con otras palabras, por supuesto, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Un Estado no puede invocar normas de derecho interno como justificación al incumplimiento contenido en una norma de derecho internacional. Es decir, que si un Estado se compromete ante la comunidad internacional, no puede después alegar o decir, y la verdad es que no voy a cumplir porque hay una norma interna que no me permite. Porque si no, eso sería pasible de generar responsabilidad internacional para el Estado. Si me comprometí, sí, hay también un principio que es el principio pacta sunt servanda, los pactos nacen para ser cumplidos, ¿sí? Entonces, en el derecho internacional, los pactos nacen para ser cumplidos y de esa manera entonces nosotros encontramos el principio de buena fe, lo que nosotros conocemos como en latín el principio de bona fide, ¿sí? La buena fe, que todos los convenios se entienden de buena fe, todos los pactos nacen para ser cumplidos y no pueden invocar normas de derecho interno como justificación al incumplimiento contenido en esas normas. También vamos a hablar en este capítulo del principio pro homine, pro persona, y lo vamos a relacionar, por supuesto, con el último capítulo que tiene que ver entonces con las regulaciones de los derechos. ¿Sí? El principio pro persona como pauta de hermenéutica y el principio pro persona como pauta de regulación jurídica de los derechos humanos. Como pauta de hermenéutica vamos a establecer o vamos a pensar en esas razones o en esas situaciones en las cuales encontramos una multiplicidad de normas de carácter internacional y de carácter interno referidos a los derechos humanos y que debemos escoger una norma para aplicarla en el caso en particular. Y es acá donde vamos a acudir a este principio pro persona que va a establecer normativamente, recuerden que está este artículo consagrado en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y va a establecer que a la hora de otorgar derechos hay que buscar la norma que más derechos otorgue, y a la hora de restringir estos derechos sea la menor restricción posible para el ejercicio de estos derechos. Ahora, cuando hablamos del principio pro persona, como pauta de regulación jurídica, a mí me parece importante que nosotros vayamos al capítulo 6, y tiene que ver entonces con el alcance de los derechos humanos. Cuando hablamos del alcance de los derechos humanos, en particular, tenemos que referirnos sin dudas a que todos los derechos, inclusive los derechos humanos, perdón, estaba tomando agua, todos los derechos, inclusive los derechos humanos, les decía, son susceptibles de ser reglamentados. No hay ningún derecho que sea de carácter absoluto, es decir, nadie me puede reglamentar, salvo, por ejemplo, el derecho a la libertad de pensamiento, que a mí nadie me puede decir qué pensar, cuándo pensar, cómo pensar, si quiero pensar o no quiero pensar, ¿sí? Ahora, una vez que ese pensamiento se exterioriza, ya vamos a estar hablando de la libertad de expresión, ¿sí? Y ahora les pregunto, ¿yo puedo decir lo que quiero, cuándo quiero, cómo quiero, por qué quiero? ¿Puedo o no? En realidad, sí puedo, pero tener la posibilidad de hacerlo no significa tener el derecho de hacerlo, ¿está? Entonces, nosotros vamos a encontrar acá que, por ejemplo, este derecho absoluto, que era la libertad de pensamiento, una vez que se exterioriza a lo que nosotros conocemos, en este caso como libertad de expresión, y ya va a tener sus límites, porque si bien a mí nadie me puede censurar, sí puedo tener responsabilidades ulteriores por los dichos, ¿sí? En este caso, por las expresiones vertidas, ¿está? Entonces, nosotros vamos a ver cómo todos los derechos, esto que hoy les decía, el artículo 28 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, refieren específicamente a cuál es el alcance que van a tener estos derechos, ¿sí? Que los derechos de uno comienzan donde terminan los de los demás y viceversa, precisamente porque acá vamos a hablar de las regulaciones que tienen que ser de carácter razonables, y todas las reglamentaciones de carácter razonables, y cuando hablamos de la razonabilidad volvemos al artículo 28 de nuestra Constitución, porque las reglamentaciones tienen que ser proporcionales entre los medios y los fines, ¿sí? Las restricciones al ejercicio de los derechos deben ser, por supuesto, por tiempo determinado, y son restricciones permanentes al ejercicio de los derechos por un tiempo determinado,
Y estas restricciones tienen que ser de carácter legítimas, y deben ser necesarias para asegurar cuestiones relativas, por ejemplo, a la seguridad nacional, a la vida democrática, deben ser necesarias para asegurar el orden público, la moral, deben ser necesarias y deben ser necesarias no en el sentido de útiles, sino en el sentido de necesariedad, ineludibles. Es decir, para su aplicación debemos tener una necesidad social imperiosa, un interés estatal urgente. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de conceptos indeterminados. Estos que les dije, la vida democrática, el orden democrático, la seguridad nacional, la salud pública, la moral, el orden público, son conceptos indeterminados. Entonces, ¿qué pueden hacer los estados? Pueden invocar un concepto determinado para restringir ciertos derechos. Fíjense sin duda que nosotros en plena pandemia se invoca el derecho se invoca la salud pública, un concepto indeterminado, se invoca la salud pública para restringir nuestro derecho de circulación, ¿sí? Entonces, ¿por qué es necesario que podamos determinar y podamos circunscribir y podamos precisar cuáles son estos conceptos indeterminados? Porque los estados podrían invocar, como ya lo han hecho, y nuestro país no es la excepción, invocar conceptos indeterminados para restringir el ejercicio de ciertos derechos, ¿sí? En algún momento sucedió que, por ejemplo, la comunidad homosexual argentina se presenta, inclusive llegó con un caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y no se le permitió constituir una personería jurídica porque sus fines eran contrarios a la moral y al orden contrarios a la moral cristiana que preponderaba en una sociedad. Fíjense cómo, invocando la moral, no se les permitió a la comunidad homosexual argentina constituir una personería jurídica. ¿Está? Este es un caso que después, por supuesto, 15 años después, la Corte va a modificar su criterio, pero hasta entonces, fíjense cómo, invocando un concepto indeterminado, la moral, se restringe el ejercicio de ciertos derechos. Entonces, nosotros tenemos que ver que estas restricciones tienen que ser de carácter legítimas, tienen que estar establecidas por ley, es decir, es el Congreso el que debe decidir cuáles son las restricciones. Y acá, ojo, porque fíjense, invocamos salud pública para restringir la circulación, la libre circulación, ¿está? Y por eso necesitamos una ley del Congreso. Primero, una ley formal, una ley en sentido material, es decir, que tengan los fundamentos para hacerlo. Estas restricciones tienen que ser temporales, no pueden ser permanentes, y también, por supuesto, deben estar fijadas y deben estar establecidas en la ley cuáles son, cuál es el alcance que va a tener esta ley, cuál es la reglamentación que se pudiera hacer de estos derechos. ¿Está? Siempre que existe una reglamentación en un Estado democrático de derecho, siempre que existe una restricción a los derechos, en un Estado democrático de derecho, debe ser llevado a cabo por el Congreso. ¿Está? Esto es ineludible para un sistema republicano de gobierno, un Estado democrático que propugne valores precisamente de los derechos humanos. ¿Está? Y por supuesto después hablamos de suspensiones extraordinarias, ¿sí? Hay casos extraordinarios de suma gravedad, de suma urgencia, como podrían ser un estado de sitio, donde en esos casos se pueden suspender ciertos derechos, y por supuesto también ustedes saben que debe ser también ratificado por el Congreso. ¿Está? El estado de sitio siempre de esta manera también debe ser por un carácter temporal y mientras dure esta situación. ¿Está? Obviamente que hay derechos que nunca jamás pueden, ni siquiera en estados de extrema gravedad, pueden ser suspendidos, ¿sí? Bueno, ya nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, volando dimos estos últimos capítulos. Les reitero que estas clases van a quedar grabadas, y si bien ustedes van a ver que dice capítulo 1, 2 y 3, repaso, y después dice nuevo repaso, capítulo 1, 2 y 3, vuelvan a entrar, porque los repasos que hemos realizado, por supuesto, son
teniendo en cuenta, si bien es el mismo contenido, hemos desarrollado más en algunas clases que en otras este repaso, por supuesto de acuerdo a los temas que fueron preguntando. Así que no dejen de ver todas las clases, porque, a ver, si bien hay temas que por supuesto van a ser repetidos, porque estamos hablando de repaso, hay algunos temas que se repitieron y hay otros que no. ¿Está? Entonces ustedes van a ver repaso del capítulo 1, 2 y 3 y después nuevo repaso del capítulo 1, 2 y 3, de la misma manera que con el 4, 5 y 6. ¿Está? Esto es simplemente para aclarar, porque después ya veo que no quieren entrar a otra clase a mirar, y bueno, la verdad es que todas las clases les va a servir. Bueno, seguimos en contacto, ustedes ya tienen el correo de la Secretaría Académica, es el correo oficial al que deben dirigirse, por favor. Si ustedes me escriben no hay ningún problema, pero lo único que yo hago es reenviar el correo a la Secretaría Académica, así que les recomiendo evítense ese paso y manden directamente el correo para continuar en contacto. Que les vaya muy bien, nos vemos pronto. Muchos éxitos, sé que les va a ir bien, solamente es estudiar, esto no tiene muchos secretos, solamente estudiar y solamente, bueno, tener en claro cuáles son nuestros objetivos, ¿sí? Así que, bueno, quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten, no duden en escribir, no duden en consultar, que tengan un muy buen fin de semana y los felicito por madrugar hoy, ¿eh?